Un cordial saludo, mi nombre es Daniel Santiago Capera Vela. Este es un video para la materia de desarrollo social contemporáneo. Bueno, principalmente el objetivo de esta actividad fue que se dieron unos textos los cuales fueron de ESE y el desarrollo moderno y alternativo. Y con base a esos textos tenemos que analizar los hitos, que son sucesos que pasaron en ese tiempo en el cual se habla y que afectaron nuestro futuro. Bueno, la primera idea que podemos ver en estos textos es la congregación política y el desarrollo. Bueno, principalmente esta idea los habla, este suceso los habla sobre que Estados Unidos y la Unión Soviética al terminar la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en las grandes potencias y al ser las grandes potencias pues comenzaron a hacer un modelo capitalista y querían derrumbar el comunismo querían erradicar el comunismo. Bueno, la segunda idea es el desarrollo como forma irreversible. Bueno, este suceso los habla que entre mayor sea la producción o mayor sea lo que se venda, pues este país vivirá de una forma mejor. Bueno, ese modelo lo hemos aplicado en nuestro país, pero tristemente no funciona. Nuestro país es un país que trabaja mucho, exporta mucho, pero nuestra economía no se ve mejorada. Bueno, otro punto a tratar es la teoría de la modernización. Bueno, en Estados Unidos se sacó un modelo que fue la teoría del despegue y esta teoría venía principalmente para los países de tercer mundo. Esta teoría lo que quería era que los países de tercer mundo se desarrollaran tecnológicamente, pero tristemente lo hemos aplicado hoy en día. Estas tecnologías vienen siendo muy caras o cuando tratan de aplicar esas tecnologías a nuestros países pues no son bien recibidas o el país todavía no está preparado para aplicar esas tecnologías, entonces ese modelo de despegue no ha funcionado o funciona de una manera demasiado lenta. Bueno, el siguiente punto a tratar fue las evidencias de la realidad desbaratan las creencias. Bueno, este punto de la historia los habla sobre el crecimiento de economía y desarrollo. Tristemente los abre con la frase los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres y de eso se basa este suceso. Se comenzó a analizar después de terminar la Segunda Guerra Mundial que las economías del primer mundo crecían alrededor de un 5% anualmente y las economías del tercer mundo crecían apenas un 1%. Entonces así fue avanzando hasta que llegó un periodo en que los países del primer mundo crecían un 45% y los países del tercer mundo crecían un 1%. Y ahí es donde vemos la frase del título. Las evidencias de la realidad desbaratan las creencias. Bueno, el siguiente punto a tratar ya es más a nuestra realidad, que es el norte más rico y el sur más pobre, que los habla principalmente de que Estados Unidos, por medio de deudas para que nuestros países crecieran, se hizo una deuda a los países del tercer mundo, entonces nosotros como continente les tenemos que pagar a Estados Unidos tenemos que pagar una deuda y tristemente cuando los exportan o sus productos vienen siendo muy caros, entonces tenemos que pagar deudas y en los productos exportados también vienen siendo demasiado caros. Es donde se da una desigualdad económica y Estados Unidos puede crecer gradualmente mucho más rápido y nuestros países pues tienden a cada día ser más pobres. Bueno, el siguiente punto fue una teoría, no teoría, fue un modelo que se dio, que fue el circuito de la escasez, que es un modelo de bienes que lo hemos aplicado en nuestro país. Es decir, que el que tenga mayor capital, el que tenga mayor riqueza, va a ser el que va a tener mayores ganancias. Es decir, que si un empresario tiene un gran capital de carros, de cosas que le puedan dar una mayor riqueza, pues va a tener la mayor cantidad de recursos.
y tristemente en nuestro país sí los recursos tenemos que comprarlos, es decir, las necesidades que se dan día a día las tenemos que solucionar. Un ejemplo muy claro es el agua. Nosotros pagamos mes por mes el agua porque es una necesidad y tristemente el Estado está apoderado de estos recursos naturales. Entonces ahí es donde viene el circuito de escasez. Cuando cuando una sociedad necesita algo, pues tienen que suplir esa necesidad. Y también se habla sobre que el Estado no debería estar metido en estos asuntos, ya que, eh, ya que, eh, ya que la economía y bueno, los negocios siempre se dan de una manera muy buena sin necesidad de que el Estado esté presente. Entonces los habla sobre que más que todo las empresas y las empresas y los sectores privados son los que deberían manejar estos recursos, ya que el Estado no debería invertir en esto y así se daría una mayor sustentabilidad. Bueno, ya por terminar tenemos el punto de el mercado total, violencia y religión. Bueno, esto les viene hablando que desde la colonización nosotros fuimos colonizados con violencia y con una cruz. Y tristemente es lo que se ve hoy en día, pero con las grandes empresas. Las grandes empresas lo que hacen es esclavizar trabajadores con unos horarios mal pagados, entonces como que se está dando lo mismo, como una colonización, pero a nivel de empresas. Entonces los termina hablando sobre esto, de cómo las empresas tratan de esclavizar a sus empleados o no a sus empleados, como que tratan de tener un modelo de esclavización. Y es decir, que nos pagan para poder suplir nuestras necesidades, pero en sí no es un modelo muy bueno que digamos. Y este fue mi video. Muchas gracias.